El caos en el Usk era algo que Aizawa jamás había imaginado vivir tan pronto. Durante años, había calculado meticulosamente que, con el entrenamiento adecuado, sus alumnos podrían resistir situaciones extremas en el futuro. Pero nunca pensó que ese futuro llegaría de manera tan abrupta y brutal. El eco ensordecedor de los combates, el sonido cortante de los villanos atacando sin piedad y el dolor punzante que recorría el cuerpo herido de Aizawa le recordaban en cada instante lo frágil que era el delgado equilibrio entre la seguridad y el desastre. Incluso debilitado por la contienda, su mente no podía dejar de repasar un pensamiento que lo había inquietado desde mucho antes de ese día. El destino incierto y el futuro de la clase 1A. Aizawa nunca había sido de juzgar a sus estudiantes por su apariencia o por lo llamativo de sus quirks. Para él, el poder sin control era una receta para la ruina, y el talento sin disciplina se desvanecía en la ineficacia. Por ello, cada año, sin dudarlo, expulsaba a aquellos que no mostraban potencial para mejorar. El año pasado, desterró a toda una clase entera, no porque fueran inherentemente débiles, sino porque demostraron ser incompetentes. Sin embargo, este año la dinámica era distinta. La clase no estaba compuesta por los más fuertes, ni los más brillantes o experimentados, pero lo que los hacía valiosos era su unión. Si uno caía, los demás se apresuraban a levantarlo. Si el miedo amenazaba con paralizar a alguno, sus compañeros ofrecían apoyo incondicional. Esa fortaleza, nacida en el corazón de un equipo, no se enseñaba en libros. Se forjaba en la camaradería y el compromiso mutuo. Esa mentalidad había sido moldeada en gran parte por Tenya Ida y Momo Yaoyorozu, quienes, a pesar de intentar ser los pilares de la clase, presentaban defectos críticos. Ida, rígido y excesivamente apegado a las reglas, se quebraba ante el menor fallo, mientras que Yaoyorozu, pese a su talento innegable, carecía de la autoconfianza necesaria para liderar. Aizawa solía pensar en silencio. Si hubiera elegido un núcleo verdadero, sin temor a ser juzgado por su falta de un quirk llamativo, habría sido el chico de cabello verde que destacó en la prueba de admisión. Izuku Midoriya, el que nunca logró ingresar a la UA a pesar de tener la mentalidad de un verdadero héroe, era, para Aizawa, la pieza que parecía tener el potencial real, aunque el destino no le diera la bienvenida en aquel entonces. Cuando los demás se enfocaban en la acción y en acumular puntos contra los robots, Midoriya observaba, analizaba y calculaba cada movimiento. Y cuando decidía actuar, lo hacía con una precisión aterradora, sin titubear ni dudar. Sin embargo, a pesar de esa determinación casi sobrehumana, nunca entró a la UA porque... Esa pregunta seguía resonando en la mente de Aizawa, como si el destino hubiera cambiado el curso de la historia sin que él se diera cuenta a tiempo. En medio del fragor del combate, Aizawa sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver al enmascarado, aquel ser cuya presencia parecía desafiar toda lógica, arrancarle un brazo al gnomo con una fuerza inhumana. La escena se volvió casi surrealista. El aire temblaba y una fuerza invisible desgarró el brazo del monstruo en un instante. Los músculos de la bestia estallaron en pedazos, salpicando el suelo con sangre oscura y espesa. El gnomo rugió de dolor, pero no se detuvo. Con su brazo ya regenerado, su furia se desató en un nuevo ataque. Sin embargo, el enmascarado se movía con una facilidad insultante. Cada golpe que lanzaba el gnomo fallaba, cada embestida se desvanecía en el aire como si el propio viento se doblara para desviarla. Aizawa, atónito, murmuró. ¿Cómo? Había enfrentado villanos de letal capacidad y visto quirks devastadores, pero este chico no solo peleaba con inmenso poder, sino con una precisión clínica, con una frialdad casi inhumana. Cada movimiento estaba calculado, cada esquive era exacto, y el gnomo, incapaz de tocarlo, parecía un animal herido sin posibilidad de alcanzar a su presa. El monstruo, incapaz de contener su furia, lanzó un golpe devastador. El enmascarado, con la determinación de un depredador experimentado, atrapó al gnomo con una sola mano, haciendo que el campo de batalla se sumiera en un silencio abrupto. Aizawa sintió su garganta secarse, y Trese, en estado de shock, apenas pudo articular palabra. Los músculos del gnomo crujieron, su cuerpo tembló en un último intento por liberarse, pero los dedos del enmascarado se aferraron con fuerza implacable. Y entonces, en medio de ese silencio atroz, el enmascarado soltó una palabra que retumbó en cada oído. Aburrido. Con esa única palabra, apretó el puño. ¡Bum! El cuerpo del gnomo explotó en un estallido de sangre y carne, y sus restos se esparcieron por el suelo como si nunca hubiera sido una amenaza. Aizawa sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda, y Trese abrió la boca en un grito silencioso, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir.
Era imposible, era aterrador, era superior. Mientras el eco del combate se disipaba, Aizawa volvió a mirar al enmascarado. Había algo en su postura, en la forma en que se movía, que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba precisar por qué. Su instinto le gritaba que había algo más en él, algo que iba más allá de la mera capacidad de combate. Era una sensación de déjà vu, un recordatorio de que, quizás, el curso de la historia había cambiado sutilmente, y él no lo había notado a tiempo. El campo de batalla quedó en un silencio sepulcral. Solo los restos destrozados del gnomo quedaban como testimonio macabro de lo ocurrido. La sangre negra y la carne chamuscada aún emanaban un olor metálico en el aire, mientras el enmascarado permanecía inmóvil, sin celebrar ni reaccionar, con la mirada fija en los dos héroes incapacitados frente a él. Aizawa y Trece, agotados y casi sin fuerzas, apenas podían moverse. Fue en ese momento cuando Aizawa sintió, de manera inesperada, que algo los levantaba. Sin explicación, él y Trece empezaron a flotar, suspendidos por una fuerza invisible, que parecía desafiar todas las leyes de la física. Aizawa intentó intentar preguntar qué estaba sucediendo, pero antes de que pudiera articular palabra, el enmascarado se acercó con una postura impasible, sin emoción ni prisa. Detrás de aquella máscara blanca, adornada con finas líneas verde oscuro, sus ojos brillaban con una intensidad analítica y un juicio helado. No había odio ni ira en su mirada, solo un desdén absoluto, como si estuviera evaluando a algo inferior, algo decepcionante. Aizawa intentó moverse, pero su cuerpo, agotado por el combate, no respondía. De repente, sintió un agudo pinchazo en su brazo. Su sangre, caliente y espesa, comenzó a brotar mientras el enmascarado, sin apartar la mirada, extraía con precisión la muestra necesaria. Aizawa contuvo la respiración, atónito y confundido. ¿Para qué? ¿Qué pretendía este hombre con su sangre? Antes de que Aizawa pudiera formular alguna pregunta, la heroína Trece jadeó al sentir la aguja perforar su brazo. Con la misma frialdad, el enmascarado tomó su muestra y rompió el silencio con una voz baja, calmada y desprovista de emoción. Déjame hacerte una propuesta. Aizawa tensó la mandíbula, y con voz entrecortada estaba a punto de preguntar, pero el enmascarado se adelantó. Salvaré a tus estudiantes. Los ojos del maestro se abrieron en un gesto de asombro y desesperación. El enmascarado se inclinó levemente y, con tono aún más gélido, añadió. La próxima vez que nos veamos, me deberás un favor. Ese pacto, sellado sin más palabras, llenó el ambiente de una tensión insoportable. Aizawa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, consciente de que acababa de ser arrastrado a un juego en el que ni siquiera comprendía todas las reglas. El enmascarado soltó a ambos héroes sin delicadeza, dejándolos caer al suelo, y luego se giró y desapareció en la oscuridad, dejando atrás un aire gélido y pesado. El Usk seguía sumido en el caos. Mientras los villanos atacaban con brutalidad y los estudiantes de la clase 1A luchaban con todas sus fuerzas, la diferencia en experiencia y preparación se hacía abismal. Las explosiones de Bakugo iluminaban la zona, las ondas sónicas de Kyoka retumbaban en el aire y el hielo de Shoto congelaba el suelo, pero los ataques no se detenían. Zona de derrumbes. El sonido de las rocas desmoronándose y el temblor constante bajo sus pies mantenían a Momoya Yorozu en un estado de alerta máxima. Las manos le temblaban, aunque intentaba mantener la compostura mientras materializaba un nuevo escudo improvisado para protegerse a ella y a sus compañeros. Kyoka Hirou respiraba con dificultad a su lado, aferrada a sus hacks de audio que usaba para amplificar el sonido y tratar de repeler a los villanos que los acorralaban. El sudor perlaba su frente, los labios le temblaban, pero se negaba a retroceder. A unos pasos de ellas, Denki Kaminari estaba tirado en el suelo, con una sonrisa estúpida en el rostro, los ojos en blanco y chispas inconsistentes saliendo de su cabello. Había gastado demasiada electricidad en un ataque desesperado para frenar el avance enemigo y, como consecuencia, su mente estaba frita, reducido a un simple blanco fácil. Kaminari. Resiste. Gritó Momo, desesperada. Pero su súplica fue inútil. Uno de los villanos, un hombre grotesco de brazos cubiertos de callos y dientes rotos, se adelantó con una mueca sádica. Sus dedos huesudos envolvieron el cuello de Kaminari, apretándolo con fuerza. Los crujidos no se hicieron esperar. ¡No! Kyoka intentó usar sus hacks, lanzando un ataque sónico improvisado, pero uno de los escombros que cayó del techo la hizo tambalearse, desviando el ataque sin efecto. Momo alzó el cañón improvisado de su escudo, disparando metralla hacia el enemigo, pero era inútil. Eran lentas. Estaban agotadas.
y la muerte estaba cada vez más cerca. Entonces, todo se detuvo. Los villanos que se abalanzaban hacia ellas quedaron en el aire, suspendidos como si el tiempo mismo hubiera decidido pausarlos. Momo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Kyoka jadeó, boquiabierta, sin entender qué estaba ocurriendo. Los escombros flotaban. El polvo se arremolinaba sin caer. Y el villano que estrangulaba a Kaminari, también estaba inmóvil, con los ojos desorbitados, aterrados. ¿Qué? Susurró Momo. El sonido sordo de algo impactando contra la carne interrumpió el momento. Sin previo aviso, los cuerpos de los villanos fueron aplastados contra el suelo con una fuerza invisible y demoledora. Un crujido grotesco llenó el aire. Luego, sin piedad, algunos salieron disparados como proyectiles, golpeando las paredes del derrumbe con tal violencia que dejaron grietas profundas en el concreto. En menos de 3 segundos, todo había terminado. El cuerpo de Kaminari cayó al suelo como una muñeca rota, pero respiraba. Kyoka corrió a socorrerlo mientras Momo se mantenía de pie, tratando de comprender lo imposible. De entre las sombras del polvo, apareció una figura encapuchada, de andar tranquilo y pasos silenciosos. El enmascarado. Su traje oscuro se fundía con el ambiente, pero su máscara blanca con líneas verdes oscuras era imposible de ignorar. Brillaba de manera opaca a la escasa luz del sitio. Kyoka reaccionó primero, levantándose con dificultad, sus hacks temblando al apuntar hacia él. ¿Quién eres?, preguntó con la voz tensa, aunque apenas podía ocultar el temblor en sus piernas. Momo la imitó, erguida pero exhausta, su brazo extendido con un escudo ya medio deshecho en mano. ¿Por qué nos ayudas? ¿Qué quieres?, exigió saber. El enmascarado se detuvo a unos pasos de ellas. Observó a Kyoka primero, y luego a Momo, como si la evaluara, como si ya supiera algo que ellas no. No busco nada, respondió con una voz baja, calmada, sin emoción. Solo estoy haciendo un favor. Antes de que pudieran decir algo más, giró para marcharse, pero a medio paso se detuvo. Su cabeza se ladeó ligeramente hacia Momo, y por un instante, solo uno, la atmósfera se volvió aún más pesada. Momo Yaoyorozu, dijo su nombre con precisión quirúrgica, como si saboreara cada sílaba. Tal vez ya lo sepas. Se inclinó apenas, un gesto casi imperceptible, como si fuera un secreto que compartían. Pero tu Kirk es realmente interesante. Momo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Una parte de ella quería preguntar qué significaba aquello. ¿Por qué su Kirk? ¿Qué sabía él que ella no? Pero antes de que pudiera formular palabra, el enmascarado desapareció, como si la gravedad misma lo hubiera reclamado. Solo el vacío quedó en su lugar. Kyoka cayó de rodillas, jadeando, y Momo permaneció inmóvil, la mente enredada en teorías y sospechas. Kaminari seguía respirando a su lado, y eso era lo que importaba, pero el eco de esa última frase del enmascarado no la dejaba en paz. ¿Qué sabía él, que ella no? Zona de naufragio. El sonido del agua golpeando el casco del viejo barco oxidado era lo único que acompañaba la tensa respiración de Tsuyu Asui. Sentada en cuclillas, observaba la superficie del agua con esos grandes ojos inexpresivos, pero que ocultaban una mente analítica en constante movimiento. Sabía que estaban acorralados. Sabía que había muy pocas opciones. Y aunque su rostro mantenía esa neutralidad tan característica, su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. A su lado, Minoru Mineta no compartía ese temple. Vamos a morir. Están viniendo por nosotros. Estamos atrapados. Susurraba entre sollozos, sus pequeñas manos apretando su cabeza mientras sus ojos se movían frenéticos por el horizonte. Tsuyu desvió la mirada un momento y le dio un leve golpe con la lengua, seca pero firme. Cálmate, Mineta-chan, dijo, sin levantar la voz. Si pierdes el control, moriremos antes de que siquiera nos encuentren. El pequeño estudiante tragó saliva, temblando, y trató de asentir, aunque era evidente que su miedo lo consumía. Pero, hay como 10 de ellos, y vienen nadando como tiburones. Tsuyu, no podemos, no podemos. Ella lo ignoró. No porque no le importara, sino porque ya no había espacio para pánico. Sabía que los villanos se acercaban. Podía ver los remolinos bajo la superficie, los destellos de escamas, las sombras moviéndose bajo el agua. Como predadores que saboreaban el miedo de su presa antes del ataque final. Cuando salten, será el fin, pensó Tsuyu, apretando los dientes. Sus músculos estaban tensos, lista para saltar, aunque supiera que sería inútil. Podría llevarse a Mineta lejos, pero con tantos enemigos, solo sería cuestión de tiempo. Tsuyu, susurró Mineta, señalando el agua con un dedo tembloroso. Lo que vieron no tenía sentido.
El agua, que antes estaba tranquila salvo por el movimiento de los enemigos, comenzó a remolinarse violentamente. Era un torbellino que nacía de las profundidades, un ojo oscuro que tragaba espuma y burbujas, como si algo gigantesco estuviera moviéndose debajo de ellos. Los villanos se detuvieron, confusos. Algunos intentaron nadar en dirección opuesta, pero ya era tarde. El remolino se convirtió en un vórtice brutal. Las corrientes los atraparon, arrastrándolos hacia el centro. Los gritos comenzaron, algunos rugidos, otros alaridos de pánico. Cuerpos que momentos antes se movían con gracia en el agua ahora eran arrastrados como muñecos rotos. Se estrellaban entre ellos o contra los escombros flotantes. En segundos, el agua se tiñó de un tono oscuro y espeso. Y entonces emergió una figura camuflada por la sombra del vórtice. El enmascarado, caminando sobre el agua como si la superficie líquida fuera suelo sólido. No parecía moverse deprisa, pero con cada paso que daba, el remolino se hacía más violento, hasta que el último de los villanos desapareció en el ojo negro del torbellino, tragado por las profundidades. Luego, sin transición alguna, el mar se calmó, como si nada hubiera ocurrido. Mineta se cayó sentado sobre la cubierta del barco, temblando tanto que sus dientes castañeaban. ¿Qué demonios? Susurró, con el rostro pálido. Tsuyu no se movió. Solo observaba esa figura. Alto, delgado, cubierto de negro, con esa máscara blanca sin emociones. La presencia de ese hombre le erizaba la piel, no por lo que había hecho, sino por cómo lo había hecho. Sin rabia. Sin esfuerzo. Sin vacilación. Ese hombre era peligro puro. Vayan a la zona de derrumbes, ordenó el enmascarado con una voz baja, grave, que resonaba más en la mente que en el aire. Tsuyu apretó los labios. ¿Quién eres?, preguntó. Su tono seguía siendo neutral, pero había una tensión en su postura. Listo su cuerpo para escapar si hacía falta. El enmascarado no respondió. Solo los miró. No había urgencia en su presencia. Era como si no les estuviera hablando a ellos, sino a piezas en un tablero que simplemente necesitaban moverse. Vayan, repitió. Y, sin más, se giró. Su silueta se desdibujó con la niebla que cubría el mar destrozado, desapareciendo, como si nunca hubiera estado ahí. Mineta aún temblaba cuando Tsuyu lo tomó por el brazo y lo obligó a levantarse. Vamos, Mineta-chan. Antes de que algo peor pase. Mientras saltaban del barco a un trozo de plataforma flotante, Tsuyu echó un último vistazo al mar ahora en calma. Ese hombre, no es un héroe. Era su instinto, y siempre confiaba en él. Pero no había tiempo para preguntas. Solo para sobrevivir. Zona de incendios. El calor era sofocante. Las llamas rodeaban todo el perímetro, devorando el aire y llenándolo de un humo espeso que quemaba la garganta y cegaba la vista. Las estructuras metálicas se doblaban y caían con un chirrido agudo, mientras el suelo mismo parecía arder bajo sus pies. En medio de ese infierno, Masirao Ojiro jadeaba, su respiración era pesada y errática, pero no dejaba de moverse. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras superficiales y su uniforme, ennegrecido en varios puntos, apenas lo protegía ya. Aún así, mantenía su postura de combate, su cola barriendo el suelo y bloqueando los ataques como podía. Frente a él, Koji Koda se cubría la cabeza con los brazos, temblando. El sudor le corría por el rostro mezclado con el hollín, mientras trataba inútilmente de llamar a algún animal que pudiera ayudarlos. Pero era imposible. No hay nadie, murmuraba con los ojos abiertos como platos, viendo cómo los pocos bichos que intentaban acercarse huían despavoridos del calor. A su lado, Fumikage Tokoyami intentaba mantener a raya a los villanos con Dark Shadow, pero la criatura se encogía bajo la brutal luminosidad del fuego circundante, retorciéndose y soltando gruñidos bajos de dolor. Maldita sea, no puedo contenerlo. Tokoyami apretó los dientes, sabiendo que el poder que normalmente lo hacía casi invencible en zonas oscuras ahora era casi inútil. Dark Shadow era débil. Y ellos estaban a punto de ser superados. 3 villanos se acercaban. Uno de ellos lanzaba llamaradas desde los puños. Otro manipulaba el oxígeno, intensificando las llamas. Y el tercero portaba una enorme barra metálica al rojo vivo, arrastrándola por el suelo y levantando chispas. Ojiro respiró hondo y dio un paso al frente, su cola tensa como un látigo. Si quieren pelear, gruñó. Aquí estoy. Masirao, intentó decir Tokoyami, pero el chico de la cola ya estaba listo para atacar. Los villanos sonrieron, saboreando la victoria. Fue entonces cuando el aire cambió. De un momento a otro, el calor desapareció. Literalmente. La temperatura cayó en picada, como si el mismísimo invierno hubiera caído sobre ellos.
Las llamas que devoraban el escenario se extinguieron de inmediato, sofocadas como si una mano invisible las hubiera arrancado de la realidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, salvo por el siseo del vapor cuando el metal al rojo se enfriaba violentamente. Los villanos se detuvieron en seco, confundidos. ¿Qué fue eso?, balbuceó el que manipulaba el oxígeno, mirando sus manos como si hubieran dejado de pertenecerle. Fue entonces cuando apareció. Del espeso vapor que se alzaba entre las estructuras calcinadas, una figura emergió. Vestía completamente de negro, su andar era silencioso y su postura relajada. La máscara blanca que cubría su rostro reflejaba la escasa luz que aún quedaba, y las líneas verdes oscuras que la adornaban parecían pulsar suavemente, como si respiraran. Los villanos no tuvieron tiempo de reaccionar. Sin que el enmascarado hiciera el más mínimo movimiento, fuerzas invisibles aplastaron a los tres enemigos contra el suelo con un estruendo brutal. La barra metálica cayó de las manos de uno de ellos antes de que su cabeza impactara contra el concreto. Un segundo después, sus cuerpos fueron arrastrados violentamente hacia el centro de la zona, como si fueran juguetes viejos recogidos por un niño aburrido. El silencio volvió a reinar. Ojiro tragó saliva con dificultad, aún en guardia, aunque el peligro parecía haberse desvanecido. Tokoyami apenas podía respirar. Dark Shadow retrocedió, escondiéndose en su cuerpo sin emitir un solo sonido. Incluso Koji Koda se quedó petrificado, sin atreverse a mover un músculo. El enmascarado dio un paso al frente. No habló de inmediato. Solo los observó, primero a Ojiro, luego a Koda, y por último a Tokoyami. No había expresión. No había intención de transmitir tranquilidad. Había desdén, frío y distante, como quien observa algo que no merece su tiempo. Y, aún así, habló. «Vayan a la plaza central», ordenó. Su voz era grave, firme, como el chasquido de una orden que no admitía réplica. De ahí, a la entrada principal. No dijo más. Se giró de inmediato y comenzó a alejarse, deslizándose entre la niebla como un espectro. En menos de unos pasos, su figura se fundió con el vapor que aún flotaba en el aire, y desapareció. Por un largo instante, ninguno de los tres estudiantes se movió. ¿Quién?, empezó a decir Ojiro, pero Tokoyami lo interrumpió. No lo sé, murmuró, con la mirada fija en el lugar donde el enmascarado había desaparecido. Pero no es un héroe. Koji Koda soltó un tembloroso suspiro y bajó la cabeza. Sus manos todavía apretaban los restos chamuscados de su comunicador roto. ¿Qué hacemos? Tokoyami no dudó. Hacemos lo que dice. Por ahora. Y sin añadir nada más, los tres se pusieron en marcha hacia la plaza central, sin mirar atrás. Pero la sensación no los abandonó. Como si un depredador les hubiera perdonado la vida. Por ahora. Hola gente, espero que les haya gustado el cap. También quería decirles que se suscriban al canal y que le den like si les gustó, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir XD. Adiós.